no tenía dinero, le dijo, yo lo invito, yo se lo pago, yo le compro el perro caliente para que lo coma conmigo. Un niñito dedicado a lustrar zapatos invitaba a comerse un perro caliente al hombre más rico del mundo, pero no podía. No, mi hijito, no se trata del dinero, se trata de que mi condición no me permite comerlo. Todo el dinero del mundo no resolvía el problema de la enfermedad. Todos los recursos al alcance de su mano, pero no podía. Solo Dios podía resolver un problema como aquel. ¿Cuántas personas estarán en una situación como esta? La respuesta del apóstol Pedro fue, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús o de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hace falta mucho más poder para declarar una cosa como esta que para desarrollar o amasar una fortuna como la de Rockefeller. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. No digo yo que iba a alabar a Dios, no digo yo que iba a saltar y a glorificar a Dios, pero si era cojo de nacimiento, era impedido, era lisiado de nacimiento, nunca había caminado, nunca había podido utilizar sus piernas de esta manera. Y ahora sus piernas se le afirmaron, sus pies se afirmaron, podía moverse, podía caminar. Así es que corría, saltaba, alababa, glorificaba al Señor. Dios tiene un milagro para usted en este día. Es importante que se comunique. Línea telefónica. Tome nota de este número telefónico 305-553-5995 o escriba a esa dirección que tiene ahí debajito de la pantalla en vivo @diaspavon.com. Eso es un correo electrónico que lo usamos exclusivamente para el programa a fin de poder medir las que van entrando, las peticiones que van entrando y saber que tenemos que orar por usted ahora mismo. En el día de hoy hay un milagro para usted. En el día de hoy hay una bendición para usted. Así es que anote esa dirección y de inmediato envíenos su petición. ¿Por qué no me da un listadito de esas peticiones? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su dificultad? Queremos orar por usted. En vivo, @diaspavon.com. Hágalo de inmediato y seguimos aquí leyendo y considerando estos versículos. Versículo 9, vamos allá ahora. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Toda la gente que estaba allí, tantos que llegaban al templo para orar. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La gente sabía quién era él. Este no es un personaje que aparece ahí de repente. Todo el mundo lo conocía, lo reconocían a la puerta de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro y espanto por lo que había sucedido, por lo que había ocurrido. Estaban impresionados. ¿Cómo no estar impresionado? ¿Usted se imagina la escena? Una de esas personas lisiadas, impedidas, y de repente puede caminar, se le enderezan las piernas, se le afirman los pies y puede caminar. A ese a quien usted estaba viendo hace unos minutos, sentado, a lo mejor en uno de esos carritos, con las piernas tullidas, y ahora de pronto está aquí, completamente libre. Claro que asusta, claro que asombra, claro que espanta, claro que estremece. Eso fue lo que sucedió. La gente estaba asombrada, admirada. Es admiración en su máxima expresión. Y teniendo asidos, el lisiado, el cojo, teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Qué dice allí? La gente corrió de todas partes. La gente se acercó a él, a ellos tres ahora. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo:
varones israelitas. Y aquí viene otro de los discursos de Pedro. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Un alto aquí. Esto es un versículo interesante y hay que mirarlo bien, hay que entenderlo bien. Viendo, esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Respondió porque el pueblo estaba diciendo cosas, el pueblo estaba hablando cosas. Estaban asustados, estaban asombrados, estaban espantados, admirados por lo que sucedía y habían hecho algunos comentarios, porque si no, entonces no tendría sentido que el versículo comience diciendo, viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Por qué respondió? Porque el pueblo estaba hablando. ¿Y qué estaría hablando el pueblo? Pues el pueblo estaba hablando, qué hombres tan poderosos. Oh, qué hombres tan extraordinarios, qué maravillosos, qué poder tienen para hacer milagros. Y la respuesta de Pedro es, ¿por qué os maravilláis de esto? Es una frase estremecedora, porque la realidad es que los milagros no deben ser cosa extraña para nosotros. Deben ser cosa cotidiana para usted y para mí. Recibir un milagro, una sanidad, no debe ser algo tan complicado y tan difícil. Dios quiere sanarle, Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad, pero ocurren cosas que no las puedo entender. Por ejemplo, ¿por qué si Dios quiere y Dios puede y usted lo necesita, por qué razón todavía no ha escrito? Hay algunos que ya han escrito, hay algunos que ya han llamado, pero ¿por qué otros no? En este momento, si usted es de eso, que tiene una enfermedad o tiene una persona enferma, un amigo, un hijo, un padre, una madre, un familiar, llame al 305-553-5995 y háganos saber cuál es esa necesidad. Queremos orar con usted. Repito el número, tome nota de él para que nos llame. 305-553-5995 o escriba de inmediato a envivo@diaspavon.com. Sigamos con esto. Estamos en el versículo 12, viendo a esta gente admirada, maravillada, y Pedro dice, ¿por qué os maravilláis de esto? Tendría que ser cosa rutinaria. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Observe qué detalle curioso. Hoy da la impresión de que los hombres están ávidos, necesitados y deseosos de que la gente se comunique con ellos, mirándolos, admirándolos, ¿sí? Alabándolos, entren en contacto con ellos para reconocerle lo grande que son. Pero no Pedro. Pedro dice, ustedes me están viendo, me están mirando, como si hubiesen recibido algo de mi parte. Yo no les he dado nada. Esto tiene que estar claro en el día de hoy. Yo no puedo sanarle a usted. Yo no puedo libertarlo a usted, pero podemos orar juntos y la Biblia dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cuanto a cualquier cosa que pidieren, Dios lo hará. Dios nos lo dará. Así es que pongámonos de acuerdo usted y yo y pidámosle al Señor su intervención en su vida, en su cuerpo, en sus finanzas. Dios quiere hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Escriba ahora mismo, por favor, en vivo, @diaspavon.com o el número telefónico 305-553-5995. Comparta su petición. Avanzo con esto. Interesante que en el versículo 12 le diga, no me miren a mí. Pero en el versículo 4 le había dicho, míranos. ¿Por qué en el versículo 4 le había dicho míranos y en el versículo 12 les está reclamando que lo hayan mirado y le está diciendo que no los mire? Porque en el versículo 4 lo que le está diciendo es presten atención, atención a lo que les estoy hablando. Sí,